Bien, vamos a dar inicio a este nuevo vídeo sobre la geografía de la Serra da Nave, en la Beira Alta, en Portugal. Esta bellísima región que se encuentra, vamos a utilizar estos mapas para ubicarnos al norte del distrito de Viseu. Comprendería aproximadamente los municipios de Vilanova de Paiva, Moimenta Beira, parte del de Tarouca y parte del de Castrodaire, su mitad más oriental. Bien, ¿por qué es famosa la Serra da Nave? Pues precisamente por este señor, el escritor Aquilino Ribeiro, uno de los grandes escritores portugueses de la primera mitad del siglo XX, que precisamente era natural de la zona. Vivió muchos años en su casa familiar de Soutosa, en el Valle del Alto Paiva, y ahí escribió una serie de novelas, como la que tienen en pantalla, O Homem da Nave, también Cuando os lobos uivan, del año 58, o Malladiñas, del año 22, o Terras do Demo, de 1919. Precisamente, Terras do Demo fue, por así decirlo, el sobrenombre que puso Aquilino Ribeiro a esta región, a la región de la Serra da Nave. Terras do Demo se puede traducir como tierras del diablo. ¿Por qué tierras del diablo? Pues fundamentalmente porque esta región, como ahora veremos, tiene unas condiciones ecológicas muy difíciles, en cuanto a suelos, en cuanto a clima, en cuanto a altitud, que hacía muy difícil su explotación económica, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar a repasar brevemente el marco general, donde se engloba la Serra da Nave. Como veíamos en un vídeo anterior, en la Serra da Nave, junto con las serras de Montemuro, Lapa, Penedono y otras, forman un límite al norte de la plataforma del Mondego, en el distrito de Viseu. Se interponen entre la plataforma del Mondego al sur, recorrida por los ríos Mondego, su afluente el Dao, etc., donde está Viseu, se interpone con el valle del río Duero, que está al norte. De tal forma que esta región montañosa es un horst, es un sistema de fractura. Parte del macizo antiguo se fracturó y dio lugar a un bloque elevado. Este bloque elevado, que corre de oeste a este, como pueden ver ahí, tiene sus máximas altitudes al oeste y va descendiendo hacia el este. En realidad es el mismo bloque elevado, solo que se individualiza con nombres regionales. Pues en la parte noroccidental tienen ahí la Sierra de Montemuro, que es tal vez la más conocida porque es la de mayor altitud, alrededor de 1280 y tantos metros, y hacia la derecha, como les decía, las altitudes bajan hasta los 1000 metros, 1100 metros. Se reconoce la Serra da Nave, que es la que vamos a estudiar en este vídeo, pero también la Serra da Lapa o la Serra de Penedono. En realidad, como les decía, es la misma unidad, solo que algunos valles fluviales han individualizado estos retazos en sierras particulares. Bien, el propio nombre de Serra da Nave también es muy curioso porque esta región ha recibido varios nombres, o se le conoce con varios nombres. Todavía en algunos mapas, en algunos atlas, se puede leer Serra de Leomil, que es una aldea que está al norte de la región. Pero hoy en día se prefiere la nomenclatura Serra da Nave.
o también se le puede llamar Planalto da Nave, porque realmente es eso, una zona planáltica, una zona elevada completamente plana. Bien, aquí lo importante es lo siguiente. Esta región elevada ha sido intensamente mordida en sus reborde norte, en su reborde sur, por ríos, afluentes, subafluentes, ribeiras, etcétera, etcétera. De tal forma que nos aparece esa forma que pueden ver en el mapa, que por los rebordes están muy interpenetraciones, hay entradas, salidas, etcétera. Realmente es el nivel de base de cada río el que va a determinar la capacidad erosiva de este. Y hay que tenerlo bien en cuenta, este es un mapa de altitudes, hay que ver, es un mapa altimétrico, en que se observa perfectamente cómo este bloque elevado, que está entre la plataforma del Mondego al sur y el Valle del Duero al norte, se eleva por encima de los 1000 metros. Pero es que inmediatamente al norte encontramos el Valle del Duero, profundamente encajado. Tengan en cuenta que el Valle del Duero, el Duero en esta zona va a menos de 100 metros sobre el nivel del mar. Con lo cual, en pocos kilómetros hay un desnivel brutal, hasta llegar a los 1000 metros de estas elevaciones. Por tanto, estos ríos, los ríos que van a fluir al Duero, los afluentes del Duero que nacen en estos sistemas montañosos, van a tener un enorme poder erosivo. Nos referimos, por ejemplo, a ríos como el Tábora, ríos como el Barosa, la Ribeira de Tedo, etcétera, etcétera. Mientras que los ríos que nacen en la parte sur de la Sierra de Arnave, de Montemuro o de Lapa, como tienen un recorrido más largo, tienen menor poder erosivo. Es decir, el río tarda un poco en encontrar su perfil de equilibrio. En este mapa que aparece a continuación tenemos la red hidrográfica fundamental de esta zona, de esta región. Como verán, no he escrito el nombre de las diversas sierras, pero lo pueden reconocer en aquellas zonas de interfluvios. Bien, como les decía antes, al norte de las sierras tenemos una serie de ríos con un gran poder erosivo. El Barosa, sobre todo en las cercanías del río Duero, el río Tedo, el río Tábora y otros afluentes. En cambio, al sur tenemos ríos de más largo recorrido que tienen un menor encajamiento. Estoy refiriendo fundamentalmente al río Paiva o al propio río Bouga, que nace ya en la Sierra de la Lapa. El río Paiva es ejemplar. En su curso alto tiene un valle bastante suave, bastante tendido, incluso a su paso por Vilanova de Paiva, y solo se encaja a partir de Castro Daire, cuando está más cerca de su nivel de base del Duero. Ahí sí que corre muy encajado entre la Sierra de Montemuro y el macizo de la Gralleira, cerca de Arouca, donde está ese famoso geoparque con los pasadizos del río Paiva, el puente peatonal 523, que es un hito turístico en los últimos años. Bien, vamos a ver algunas imágenes de este encajamiento de los afluentes que nacen al norte de la región de la nave. En esta primera fotografía observamos el río Tedo. El río Tedo, el valle del río Tedo, encajado cerca de la población de Granja de Tedo. Observen la belleza de este paisaje. El río ya va encajado aquí.
está relativamente cerca del Duero. Río Tedo, lo pueden ver en el mapa. Y ahora vamos a ver el río Barosa, cerca de Mondín da Beira, bastante alejado del río Duero, pero ya se nota cómo va encajado. Viene encajado ya desde São João de Tarouca, que está un poco más hacia atrás. En esta otra imagen vemos el río Barosa profundamente encajado en las cercanías de Lamego. Es la Barragem do Barosa, el embalse del río Barosa, aprovechando las aguas del Barosa y el Balsemao. Lo mismo ocurre con el río Tedo. Cercano a la desembocadura en el Duero tenemos esta imagen de Granja do Tedo. Vemos ya el valle profundamente encajado. Y sin duda, el río Barosa es el que tiene mayor fuerza erosiva, porque es el de mayor caudal. En las cercanías del Duero lo encontramos profundamente encajado. Aquí tenemos una imagen espectacular de la población de Tabuaso. Se intuye al final de las viviendas un profundo valle encajado del río Tábora. Más hacia el sur, el río sigue encajado. De hecho, en las proximidades de Moimenta da Beira se aprovechó este encajamiento para construir una barragem, un embalse, el embalse do Vilar, concluido en 1965 y que inundó algunas aldeas de este valle. Aquí tenemos una imagen. En cambio, como comentábamos anteriormente, el río Paiva, por el sur, tiene un tramo alto donde tiene un valle muy suave, muy tendido, no va encajado. El encajamiento se produce por erosión remontante básicamente a partir de Castro Daire. Entre Castro Daire y Arouca, vamos a ver algunas fotografías. Aquí tenemos el río Paiva en su curso alto. Concretamente, esta imagen es de Segóens. Aquí tienen el puente de Segóens que atraviesa el río Paiva y vemos como el valle es muy tendido. Casi no notamos que hay un valle fluvial. A su paso por Vilanova de Paiva, el río corre con un valle también muy tendido. Aquí tenemos la fotografía. Esta otra fotografía ya observamos que el valle empieza a encajarse. Esta fotografía está tomada en el puente de la carretera que va desde Codesais a Mois, ya en el concello de Castro Daire. Aquí tenemos una imagen de Castro Daire. Se intuye que el río corre encajado a los pies de la villa, escalonada en la ladera del Montemuro. Y por último, la última fotografía es los espectaculares paisajes del río Paiva completamente encajado ya a la altura de Arouca. Entre Arouca, los llamados pasadizos do Paiva y el puente peatonal, aquí lo tienen, 525, el más largo de Europa en el tiempo de su construcción. Bien, vamos a hablar sobre la hidrografía de la región de la Nave. Para hablar de la hidrografía debemos tener en cuenta dos factores fundamentales. Uno es la litología. Estamos en terrenos graníticos. La Nave, junto con Montemuro, con las demás sierras, son zonas graníticas. Por el otro lado tenemos en cuenta la pluviometría. Y diremos que estas zonas, estas sierras, tienen una alta pluviosidad, una alta pluviometría. Estamos hablando
de precipitaciones superiores a 1500, incluso 2000 milímetros anuales, que es mucha precipitación. Generalmente caen estas lluvias en los meses de invierno y en los equinoccios, en primavera y en otoño, mientras que en verano tenemos sequía, unos meses de sequía. Bien, aquí tenemos un mapa hidrográfico de la zona, de la nave. Se nota una red muy dendrítica. ¿Qué quiere decir esto? Muy articulada. El granito es una roca poco porosa. Por tanto, las lluvias apenas se van a infiltrar en acuíferos, salvo que en algunas zonas del granito esté muy fracturado, tenga diaclasas, etc. Pero generalmente las lluvias, cuando caen, al poco tiempo ya se sueltan, van a la escorrentía. Y esa abundancia de precipitaciones, junto con la poca infiltración, dan lugar a una multitud de aparatos hidrográficos, ríos, afluentes, subafluentes, regatos, corgos. Aquí tenemos este otro mapa más preciso sobre la red hidrográfica alrededor del planalto de la nave. Tendríamos el planalto de la nave las zonas más grises, más cincentas, y a partir de ellas una serie de ríos, de regatos que van desaguando bien hacia los ríos que desembocan en el Duero al norte, bien, como vemos en este caso, al río Paiva, que está al sur del planalto de la nave. Vemos como es una zona muy articulada, tiene muchas riberas, muchos regatos, y son ríos y afluentes muy caudalosos, sobre todo en la época de lluvia. Ahora vamos a ver una fotografía del río Cobo, un afluente del Paiva. Aquí lo tienen, el río Cobo, cerca de Vilacova a Cuelleira. Fíjense, es un río muy caudaloso, bravío, que baja de la nave. Obviamente, los afluentes que desembocan en el Duero tienen un mayor poder erosivo. Por tanto, están mordiendo la nave por su parte norte. Nos referimos fundamentalmente al Barossa, lo tienen ahí a la izquierda. El Barossa ya ha mordido enormemente la zona de la nave, en el valle ese que va entre Ucaña, Mondín, Daveira, São João de Tarouca, y vemos ahí lo que puede ser una captura, ese tramo del río Barossa que va hacia la izquierda, hacia la zona de Almofara. También vemos como este Barossa ya está captando aguas del propio planalto de la nave, de la zona esta de Albite. Ahí hay dos ribeiras, dos corgos que van a dar al Barossa. También observamos en las cercanías de Moimenta da Beira el río Tedo que ha excavado el valle ya hasta las propias fuentes, hasta la propia nascente del río Paiva. Vean esa divisoria de aguas entre el Tedo y el Paiva. Es muy finita. Realmente el río Tedo acabará por morder esa esquina del planalto de la nave. Y a la derecha tendríamos el río Tábora, el más importante. Lo vamos a ver con este otro mapa. Este otro mapa es un mapa altimétrico de esta región del noreste de la nave. Y es muy interesante porque aquí sí que podemos comprobar perfectamente cómo estos ríos han abierto profundos valles en este macizo de Montemuro, de la nave, de Penedono. Verdaderamente es el Barossa, como vemos ahí, el que ha abierto el valle más profundo. Fíjense la diferencia altimétrica. Desde los 1000 metros de la zona de la nave, la zona de Albite, hasta los 500, 600 metros en los que va encajado el valle del Barossa. Perdón, el valle del Tábora.
Es precisamente este valle del Tábora el que ha individualizado estas dos unidades. Por un lado, a la izquierda, el planalto de la nave, y a la derecha, lo que se suele llamar el planalto o la sierra de Penedono. Es más, fijándonos bien, observamos que este valle del río Tábora ha sido aprovechado por la vía de comunicación, fundamentalmente por la principal carretera que sirve el norte de la zona de la nave, la Estrada Nacional 226. Fíjense que aquí no se ve, pero desde el sur, desde la zona de Tarouca, la carretera sigue el valle del río Tábora. Pasa cerca de Sernanselle, y en Vila da Ponte tuerce a la izquierda para cruzar por el interfluvio muy suave hasta el valle del río Tedo, en la zona de Moimenta da Beira. Fíjense que la carretera, la Estrada Nacional, tras pasar Leomil, no continúa recto hacia Sever, hacia la aldea de Sever, sino que da un rodeo hacia el norte. Fíjense en esa curva hacia el norte, luego vuelve a bajar. ¿Para qué? Pues para evitar tener que subir a los 1000 metros del planalto de la nave. La carretera evita el planalto de la nave. Fíjense que su recorrido siempre va por el borde noreste del planalto de la nave. Igual acontece con la Estrada Nacional 323, la que va desde Vilanova de Paiva hasta Moimenta da Beira y Taboaso. No se ve muy bien, pero desde Vilanova de Paiva al sur, por Allais, por Peva, por Ariz, en lugar de seguir recto hacia el norte, hacia Moimenta da Beira, evita ese espolón de la sierra de la nave, del planalto de la nave, y tuerce a la derecha, por Caría, para desembocar en la Nacional 226. Todo, repito, para evitar ese entrante de la sierra de la nave que está al norte de Peravilla. Bien, llega el momento de comentar el relieve y las formas del modelado de la nave. En este mapa podemos ver una visión conjunta de la región de la Serra da Nave, con la zona central o core, que sería la que está dibujada en color gris. Esas tres grandes manchas grises corresponden a las zonas de mayor altitud, alrededor de 1000 metros, donde afloran los granitos en superficie. Por tanto, resumiendo, diríamos que la Serra da Nave es una superficie de erosión en granitos, un planalto granítico, que está mordido en sus rebordes por infinidad de ríos, ribeiras, regatos, corvos, etc. De hecho, no es de extrañar, como ven en el mapa, que las principales poblaciones, los principales núcleos de población, se concentren alrededor de la región de la nave. Bien, vamos a focalizar nuestro estudio en esa zona central, en esa zona core. Este mapa es más preciso y nos muestra esta región central, que estaría más o menos al sur de la localidad de Albite, la única población importante que se sitúa prácticamente en pleno planalto da nave. Luego lo veremos cuando hablemos de los aspectos de geografía humana. Vamos a ver con detalle, con ayuda de una imagen satelital, con ayuda del Google Earth, esta zona central. Ahí pueden ver en esta imagen cómo se observa perfectamente que en esta zona central los granitos están en superficie. Es más, es una zona que no tiene prácticamente vegetación, apenas algunas matorrales, algunas hierbas que crecen entre los granitos. Es una zona de litosuelos graníticos, en las que vamos a ver algunas formas del modelado que vamos a comentar a continuación. Fundamentalmente las derivadas de la fragmentación de granito en bolas, en tors, que se llama,
en caos de bolas. Si se fijan a la derecha de la imagen, se individualiza una gran bola. Se individualiza por su sombra. Vamos a ver cómo describía el escritor Aquilino Ribeiro estas formas del modelado de la Sierra de la Nave. Es muy interesante. Aquí tienen un pequeño extracto de su novela Cuando os lobos huiban, del año 58. Fíjense qué descripción tan interesante, tan poética, de las formas del modelado granítico. Dice, esos peñascos, esos penedos, son enormes como castillos y vastos como huevos de canasta. ¿Cómo se pudo concentrar allí tanto magma y tomar aquellas formas caprichosas de esferoides? Es decir, Aquilino Ribeiro entiende perfectamente que el granito es una roca magmática, una roca plutónica. Bien, pues vamos a dar respuesta a esas interrogantes de Aquilino Ribeiro. ¿Cómo pudieron tomar forma de esos esferios? Y esto es fundamentalmente por la erosión del granito. Recordemos que los relieves graníticos, como ahora vamos a ver en estas imágenes de la Sierra da Nave, sufren dos tipos de disgregación, química y mecánica. La mecánica fundamentalmente es las fracturas, las diaclasas que ya pueda tener el granito, que se ven potenciadas por el agua de lluvia. El agua de lluvia se puede infiltrar y congelarse por la noche en épocas de frío, con lo cual digamos que cuartea la roca. Este cuarteamiento, al final, junto con los procesos químicos de disolución, el agua de lluvia es capaz de disolver el granito, en concreto los feldespatos y las micas, que se disuelven y se transforman en arcilla. Pues decía, van cuarteando estas moles graníticas y las van dividiendo en pedazos. Estos pedazos van siendo disgregados y al final acaban, por así decirlo, soltándose, convertidos en bolas, lo que los alemanes llamaban tors. Estas bolas, si hay pendiente, pueden caer por esta pendiente, formando un caos de bolas. O, en otros casos, pueden quedar simplemente individualizadas. Fíjense en estas imágenes de la zona central de la Sierra de la Nave. El granito en superficie disgregado por la erosión. Vegetación nula o escasa, algunas plantas. Esta imagen es imponente. Desde lo alto de la nave hacia el sureste, hacia la zona de Ariz, hacia el valle del Alto Paiva. Ahí ya vemos que hay plantaciones de árboles, fundamentalmente pinos de repoblación. En esta otra imagen podemos observar este caos de bolas en una de las zonas en resalto. Vámonos a la zona central de la nave. Concretamente, si observan este mapa, en la parte inferior derecha, en la aldea de Perabella, existe un local emblemático que es el Penedo de la Fonte Santa. Es una de estas bolas, una enorme bola, lo pueden ver ahí al fondo, que ha quedado individualizada y que se sostiene de una forma increíble sobre una gran base de granito. Es, ya digo, un landmark, una atracción turística en la zona de la nave. Bien, vamos a hablar ahora de la vegetación natural de la Sierra de la Nave, un tema bastante controvertido todavía hoy en día. Primero vamos a ver cómo lo describe Aquilino Ribeiro. Aquí tiene un ejemplo, pueden leerlo. Bien, básicamente hace una descripción más o menos poética de la zona del planeto de la nave, despoblada, con restos prehistóricos, tierra pobre, donde nos dice nunca
hubo otro tipo de plantas sino un matorral de brezos, urgeira, de tojos, de carqueya, de romero, de carpanta, etcétera, etcétera. Bien, es, digamos, el ex libris del planalto da nave. Ven ustedes estas fotografías que nos indican que todavía hoy en día este tipo de vegetación, este matorral submediterráneo, es característico de la región. Pero podemos preguntarnos si esto fue siempre así. La respuesta nos la vuelve a dar Aquilino Ribeiro en otra de sus novelas. Vamos a verlo. Bien, aquí tienen este texto, le pueden leer, y resumiendo un poco lo que comenta Aquilino, es capaz de detectar que no siempre fue así, que antiguamente esta zona de la nave hubiese estado cubierta por bosques, pero que, como consecuencia de sobreexplotación, sobre todo de fuegos, de incendios, quedó reducida a este tipo de matorral, y que la vegetación, digamos, autóctona sería a base de roble carballo, el carballo negral, y de castañeiros. Simplemente los castañeiros estarían en las zonas más termófilas, en los valles, como en el valle del río Taura. Actualmente en Sernanzelle, el municipio de Sernanzelle se denomina Terra da Castaña, por la abundancia de castañeros. Bien, es cierto que en los años 50 el gobierno portugués hizo campañas de repoblación de ciertas áreas de la nave, fundamentalmente de áreas, digamos, periféricas de la nave. El Alto Valle del Paiva, fundamentalmente el sur, repoblando a base fundamentalmente de pinos, de Pinus pinaster, fundamentalmente. Aquí tienen varios ejemplos. En esta imagen vemos la población de Ariz en el Valle del Paiva, en el Alto Valle del Paiva, como se observa ahí un bosque de repoblación. Y en la parte de atrás, imponente, el planalto de la nave. Se observa esa elevación hacia los 1000 metros, esa plataforma. Y en esta otra imagen muy bonita de Vilanova de Paiva, observamos cómo Vilanova de Paiva está en el valle del río Paiva. Prácticamente alrededor de la ciudad está todo replantado de pinos. Todos esos bosques son de repoblación de pinos. De todas formas, y decía que todavía trae polémica esto porque, digamos que actualmente las repoblaciones que se intentan hacer, sobre todo en las zonas más descarnadas, más graníticas, intentan respetar, digamos, la vegetación tradicional, es decir, plantar fundamentalmente a base de carballo negral, roble carballo negral. De todas formas, como decía, el matorral, este matorral submediterráneo, realmente ha sido muy importante para la población local en los últimos 2 siglos, verdaderamente, porque era utilizado, era explotado intensivamente, se puede decir, para las faenas agrícolas, para el ganado fundamentalmente, y digamos que era un medio económico de supervivencia muy importante. Habían, digamos, un ciclo muy claro de aprovechamiento de este recurso, que era el de corte, crecimiento, etc. Hay que tener en cuenta que este matorral no solamente servía para alimento del ganado, fundamentalmente ovino y caprino, extensivo, sino que muchas de estas plantas se cortaban y se utilizaban pues para cama del ganado. Por ejemplo, la urgeira, el brezo, se utilizaba en los establos como cama del ganado. Es más, cuando este brezo acababa su función, junto con los excrementos que habían dejado los propios animales,
se utilizaba para abonar los campos de cultivo. Y algunas de estas plantas también, la carqueja, la olleira, se utilizaban en las chimeneas como combustible. Y no cabe duda que todavía hoy en día, pues, este planalto de la nave tiene su belleza, su encanto en estas formaciones arbustivas, en este matorral que cambia de color según la estación del año, los amarillos de la carqueja, de la yesta, etcétera, etcétera. Como vemos en estas imágenes que están pasando del planalto de la nave. Y aquí damos por finalizado este vídeo dedicado a la geografía física del planalto da nave. Recuerden, tenemos otro vídeo en el que hablamos de la geografía humana de la nave. Gracias por la atención y hasta un próximo vídeo.